Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la intervención del ingeniero Andrés Paredes, quien es experto en seguridad laboral y salud ocupacional. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier duda, nos las hagan llegar a través del chat. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a las personas que se encuentran conectadas. Pues para mí es un gusto siempre conversar con ustedes acerca de este tema que siempre demanda bastante confusión a veces en las empresas y sobre todo no existe mucha claridad acerca de qué es lo que tengo que cumplir, qué es lo que no tengo que cumplir, cuándo lo tengo que cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, la intención el día de hoy es compartirles pues esta información sobre las obligaciones que tenemos en materia de seguridad y salud laboral. En este año que siempre, como ustedes saben, se van actualizando, van cambiando. Entonces, hoy les quiero comentar lo que está actualmente en vigencia, qué es lo que necesitamos hacer en cada una de las empresas que pues ustedes representan. Entonces, vamos a iniciar. Voy a proceder a compartirles la presentación y pues en cualquier momento que ustedes necesiten hacer una consulta, una pregunta, pues con muchísimo gusto estamos a las órdenes. Lo que vamos a revisar hoy es pues las obligaciones en base al número de trabajadores que tenemos, el cumplimiento para empresas con o hasta 10 trabajadores, cumplimiento para empresas con más de 10 trabajadores, qué beneficios tenemos y el tema de problemas, multas y sanciones que existen por el incumplimiento o por la omisión de estas actividades. Entonces, vamos a empezar por las obligaciones que tenemos por tipo de empresa. Aquí únicamente vamos a hacer la diferencia en cuanto al número de trabajadores, ¿no? Sé que aquí hay gente pues que trabaja en áreas contables, en áreas financieras y ahí existe otro tipo de clasificación para las empresas, ¿no? De pequeña, grande, micro. En este caso, por la parte de obligaciones de lo que es seguridad y salud laboral, dividimos de acuerdo al número de trabajadores, principalmente en empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, es decir, hasta 10 trabajadores, empresas que tienen desde 11 hasta 99 trabajadores y empresas con más de 100 trabajadores, ¿sí? Esto pues está clasificado así de acuerdo al sistema que tiene el Ministerio del Trabajo para registrar los cumplimientos, las acciones que llevan a cabo las empresas en este tipo de materia en cuanto a seguridad y salud. Y esta clasificación nosotros, ahí vamos a empezar con una de las primeras dudas que siempre me consulta la gente, y me dice, yo tengo 11 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Pero me dice, ¿qué debo cumplir? ¿Hasta 10 trabajadores o los de 11? Entonces, aquí lo que primero hay que entender es que bajo un mismo RUC, es decir, bajo un mismo número de RUC, yo tengo registrados X número de trabajadores. Es decir, tengo tengo registrados los contratos de trabajo de mis trabajadores en la plataforma del ministerio. Entonces, automáticamente, si es que yo tengo hasta 10 trabajadores en la plataforma de seguridad y salud del SUT, ahí me aparecen ciertos requisitos, ¿sí? Si es que yo he registrado un trabajador más, he subido un contrato más de trabajo de un nuevo trabajador que yo he contratado, ya paso a los 11 trabajadores, es decir, los requisitos automáticamente cambian y se incrementan, como ya van a ver ustedes, cuando tengo más de 10 trabajadores, ¿sí? Y pues las empresas que ya hablamos que tienen más de 100 trabajadores, normalmente ya son empresas que tienen sus departamentos de seguridad y salud ocupacional implementados por normativa, porque la normativa exige que empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener ya un técnico, tienen que tener ya un servicio médico. Empresas que tengan más de 50 trabajadores y que sean consideradas de alto riesgo, también tienen la obligación de contratar ya un técnico de planta o al menos una persona que haga estas actividades de una manera permanente en la empresa. Entonces eso también tenganlo en cuenta. Y por eso aquí no vamos a hacer mucho énfasis en las empresas grandes, porque como les menciono, empresas de más de 100 trabajadores tienen ya sus propios técnicos, sus propios departamentos médicos, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a centrar
en las empresas que tienen de 1 a 10 y en las empresas que tienen de 11 a 99 trabajadores. Como ustedes ven en la pantalla, yo les he colocado ahí dos actividades, dos elementos más de cumplimiento que las he puesto un poquito aparte. ¿Por qué? El tema de vigilancia de la salud está en el SUD, es un cumplimiento legal para empresas que tienen más de 10 trabajadores, ¿no? Es decir, de 11 a 99 trabajadores. Ahí me aparece ya la sección de vigilancia de la salud en el módulo del SUD, mientras que para las empresas de 1 a 10 trabajadores no. Entonces, esto no quiere decir que yo no lo tenga que cumplir, porque la ley no hace esta diferencia, no indica que empresas de 1 trabajador, de 2 trabajadores, de 6 trabajadores, no tengan que cumplir el tema de vigilancia de la salud. Tampoco nos indica que obligatoriamente deben hacerlo. Entonces ahí hay como una especie de vacío, ¿no? La ley dice que toda empresa debe cumplir. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está este módulo habilitado siempre en el SUD? Porque este plano, este módulo de vigilancia de la salud incluye todo lo que son vacunaciones, todo lo que son inmunizaciones, revisiones médicas, enfermedades, ausentismo, una serie de acciones que normalmente las empresas más pequeñas no lo registran, ¿no? Entonces, ¿por qué yo les menciono esto? Porque la vigilancia de la salud en temas de seguridad tiene una visión, como todo lo que es la seguridad industrial, de manera preventiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque vamos a poner el ejemplo de que yo tengo una empresa de 5 trabajadores, ¿sí? Eh, y cuando yo contrato a los trabajadores, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo los contrate, haga un proceso de evaluación médica, es decir, les envíe a hacer exámenes médicos, esos exámenes médicos que los traiga el trabajador y los revise un médico ocupacional. El médico ocupacional les abre una ficha que se llama la ficha ocupacional, les emite incluso un certificado de aptitud y pues ahí yo he hecho la parte preventiva en salud. ¿Qué quiere y en qué me ayuda esto o por qué lo hago? Porque puede suceder que yo a este trabajador que he contratado lo tenga durante muchos años en la empresa. No voy a poner el caso, por ejemplo, de un taller de fabricación de calzado, ¿sí? Tengo mi trabajador, tengo mis 5 trabajadores, eh, tengo personas que se dedican a actividades diversas y dentro de esas actividades a lo mejor hay una persona, un trabajador que está haciendo una acción de riesgo, ¿no? A lo mejor está trabajando con algún tipo de pegamento, a lo mejor está trabajando en una máquina haciendo movimientos repetitivos, es decir, está haciendo todo el día, todas las 8 horas lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y sucede pues que este trabajador después de 6, 7 años que está trabajando conmigo tiene una dolencia, ¿no? Empieza con un problema, que le duele por aquí, que le duele por acá, se va al médico, el médico le diagnostica cierta enfermedad, el médico le va a preguntar, ¿y en qué trabaja usted? Y él le dicen tal cosa. Entonces resulta que esta persona a lo mejor puede estar atravesando un tema de enfermedad profesional, ¿sí? Puede ser que fruto del trabajo él se haya enfermado y eso es una responsabilidad de la empresa. Ahora, puede ser que esta persona ya haya venido con ese problema de antes, pero como yo no le hice mi examen médico previo, yo no sé. Entonces, ahí para eso me sirve este tema de vigilancia de la salud, para yo saber en qué estado de salud ingresa mi trabajador y poder saber si tiene alguna dolencia o no tiene alguna dolencia y si esta dolencia pues va a afectar o no a su trabajo. Esto no es motivo de discriminación, ojo, no quiere decir que si tiene algún problema de salud yo no le contrato. Eso no es así, es de acuerdo a la actividad que la persona vaya a realizar, ¿sí? Si el trabajador tiene un problema de salud que afecta directamente a la actividad, el médico que hace la revisión, él hace la recomendación y dice, esta persona tiene tal problema de salud, por lo que no es apta o no se recomienda sus actividades o se restrinjan sus actividades a tal o cual. Entonces, por eso es importante esta parte de vigilancia de la salud, para luego, a posteriori, que yo no tenga ningún tipo de inconveniente con la salud de este trabajador, de cómo ingresó y en el momento en que se presente algún problema de salud, cómo puede terminar este trabajador.
El tema de accidentes y enfermedades profesionales tampoco se registra en el SUD así como tal, pero si es que sucediera, toda empresa, sea de uno o sea de 200 trabajadores, tiene la obligación de notificar el accidente de trabajo, ya no en el ministerio, sino en el Instituto de Seguridad Social en Riesgos del Trabajo, ¿sí? A través de la página web. Entonces, les pongo esto porque es parte también del ámbito de seguridad. No está en el SUD, no es una obligación y obviamente yo no sé en qué momento se va a presentar un accidente. Entonces, cuando se presente el accidente, yo tengo 10 días para dar aviso, se llama, del accidente en el IES y evitarme una sanción, ¿sí? Entonces, también les comento esto porque muchas personas a veces no saben y es importante. Yo les recomiendo siempre dar el aviso de accidente porque el trabajador no solamente lo puedo hacer yo como empresa, avisar del accidente de mi trabajador, sino que el trabajador también por sus propios medios puede ir al IES y decir, mira, yo tuve un accidente en mi trabajo y vengo a dar el aviso. Entonces también lo puede hacer él. Y cuando pasa eso, se prenden las alertas del IES, ¿no? Porque la empresa no avisó, sino avisó el trabajador y puedo tener yo ahí algún tipo de inconveniente. Entonces, les recomiendo siempre hacer estos avisos, ¿no? Eh, Voy a leerles una pregunta que me hacen aquí en el chat. Dice, buenas tardes, si el trabajador se enfermó por la actividad que ejerció en el trabajo, ¿cómo se procede? Perfecto, gracias Santiago por la pregunta. ¿Qué pasa cuando el trabajador se enferma en la actividad? Hay que primero diferenciar que una enfermedad profesional no se presenta a los 6 meses, al año o a los 2 años, a menos que sea una actividad demasiado fuerte, demasiado intensa, un ambiente muy contaminado. Caso contrario, esto se presenta a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué se presenta la enfermedad profesional? Pues porque la persona estuvo realizando su actividad y a lo mejor estaba trabajando en un ambiente muy contaminado, a lo mejor no tenía su equipo de protección adecuado, a lo mejor tenía jornadas demasiado extensas. En esas circunstancias, cuando la empresa no ha hecho una gestión adecuada del puesto de trabajo, es responsabilidad de la empresa asumir esta enfermedad profesional. Caso contrario, pues, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que las empresas que van tratando este tema, pues yo le he dado capacitación a mi trabajador, le he indicado cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo, le he proporcionado su equipo de protección, no se ha extendido demasiado en sus jornadas laborales con esa actividad de riesgo. Entonces, he hecho todo lo posible como empresa para cuidar la salud del trabajador. En ese sentido, si es que el trabajador presenta una enfermedad que se le atribuye al trabajo, pues yo como empresa hago el aviso y ahí es un proceso bastante largo de investigación, a ver si es o no es del trabajo, si la empresa ha hecho o no ha hecho la gestión, etcétera. Entonces yo como empresa no puedo decir si el trabajador se enfermó en su trabajo y el trabajador tampoco puede decir que se enfermó fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo aviso al IES y el IES, a través del Departamento de Riesgos del Trabajo, hace una investigación, una evaluación y determina si es o no es fruto del trabajo. Y aquí viene muchísimo y tiene mucho que ver la gestión que ha hecho la empresa. Pues por eso les recalco que esto es importante. Cuando yo como empresa he dado las facilidades, le he capacitado al trabajador, le he dado charlas, le he estado indicando, le he facilitado su equipo de protección y todo. Entonces, la empresa está respaldada, ¿no es cierto? Y todo esto con registros, obviamente, con informes, con registros de que se han hecho estas actividades, con la firma del trabajador que ha recibido su equipo de protección, que ha recibido la capacitación. Ahí yo tengo ya un respaldo de que yo como empresa he estado gestionando este riesgo y no es que el trabajador ha estado abandonado. Entonces ahí yo tengo la certeza de hacer, porque yo también tengo que hacer ese aviso, igual que el del accidente. Yo como empresa hago el aviso al IES, hay un formato especial para esto en la página del IES, yo hago este aviso y pues empieza todo este proceso que les menciono, ¿no? Entonces, es importante que lo sepan porque no es algo que sucede de la noche a la mañana como el accidente, ¿no? El accidente sí pasa de manera inesperada y en ese momento pues yo empiezo a hacer toda la gestión. Esto va pasando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es
el mensaje en este sentido? Pues que ustedes procuren unos ambientes seguros de trabajo para las personas que están realizando sus actividades, ¿sí? No necesariamente tengo que tener un taller metalmecánico, puedo tener yo un servicio de contabilidad, de gestión contable, puedo tener una empresa, un bufete de abogados, ¿sí? Que si yo a mis trabajadores, por ejemplo, si yo tengo un centro, un bufete de abogados y no les he dado unas sillas adecuadas, por ejemplo, el trabajador puede generar una hernia a lo largo del tiempo que es atribuible a que él pasaba pues de las 8 horas sentado en una silla que no era adecuada. Entonces, es responsabilidad de la empresa generar un buen ambiente de trabajo y en este sentido, pues como les digo, es un proceso que se hace de esta manera. Entonces, esto les menciono para que ustedes lo sepan y en todo caso, pues si es que hay dentro de aquí de las personas asistentes o la gente que posteriormente vea este video, alguna duda, alguna inquietud respecto a esto de accidentes o de enfermedades, pues puede hacer la consulta directamente con Codex, con su empresa representante y nosotros pues le hacemos la gestión ya directamente. Vamos a pasar al tema de obligaciones en cuanto a las empresas de hasta 10 trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos un sinfín de empresas, aquí también hay que hacer bastante hincapié en esto, ¿no? Que puedo tener, como les decía, una empresa yo qué sé, de gestión administrativa y puedo tener un taller metalmecánico, puedo tener un taller de confección, puedo tener una constructora, ¿no es cierto?, con 10 trabajadores. Entonces los ámbitos son bastante diversos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Pues con el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales, ¿sí? Este documento es una especie de reglamento que tiene también temas de emergencias, es un documento comprimido, completo, para empresas pequeñas, ¿no? Para empresas de hasta 10 trabajadores. Entonces, este documento existe un formato estándar en el que lo emite el Ministerio del Trabajo y pues la sugerencia siempre es ¿cuál? Que este plan lo elabore una persona que conozca del tema, elabore una persona que sepa o que haya trabajado con esto y que la misma persona que elabora el documento sea registrado como responsable de seguridad y salud, que es el siguiente requisito, ¿sí? En el SUD yo tengo que registrar un responsable de seguridad y salud. Ese mismo responsable es el que tiene que firmar la elaboración de este plan integral de prevención de riesgos, si no, no me van a aprobar, ¿sí? Entonces, tiene que ser la misma persona, como les digo, el responsable y el que elabore el plan. Este plan que tiene, pues tiene todo lo que son las normativas de seguridad para las empresas de una manera bastante genérica. Tiene unas matrices en donde ya se identifica cuáles son los riesgos de acuerdo al cargo, a los cargos que yo tenga en la empresa. Tiene un cronograma de charlas, de capacitaciones que yo voy a hacer durante el año y pues tiene la parte, como les decía, de emergencia, es decir, cómo son mis instalaciones, cuándo voy a hacer yo un simulacro, etcétera, ¿no? Este plan tiene una vigencia de 1 año, ¿sí? A partir de su aprobación. Y para aprobar este plan yo no tengo que hacerlo ni el 1 de enero, ni hasta el 31 de diciembre, ni el Día de la Madre, no existe una fecha, ¿sí? No hay una fecha. Aquí también yo lo que quiero enviarles es un mensaje de que no se dejen engañar, porque hay muchas empresas que se dedican a esta actividad que les dicen que hasta el 31 de enero hay que cumplir con esto. No es verdad, ¿sí? Este plan yo lo puedo desarrollar, lo puedo aprobar en cualquier día del año y a partir de ese día que yo lo apruebo, tengo de vigencia 1 año. Si lo aprobé hoy, 24 de mayo del 2023, pues tiene vigencia hasta el 24 de mayo del 2024, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No existe un plazo de presentación, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí viene el tema de las obligaciones. ¿Por qué es una obligación tener este plan integral? Porque el hecho de que yo tenga el plan integral ya me da a mí una dirección de cómo voy a ir gestionando la parte de seguridad en mi empresa. ¿Qué sucede si yo tengo un accidente de trabajo, por ejemplo? Que es lo más común que puede suceder. Yo tengo un accidente de trabajo, obviamente
para que se convierta en algo complicado, pues el trabajador a lo mejor tuvo un problema, una incapacidad temporal, puede ser una incapacidad permanente, y ahí cuando vengan personal del ministerio a revisar, cuando venga personal del IES a revisar qué es lo que sucede, lo primerito que me van a pedir es el plan integral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo el plan integral? Pues obviamente dependiendo de la gravedad del accidente, el seguro social, que es el prestador del servicio, acuérdense que el seguro social es una aseguradora que tiene uno de sus brazos es el riesgos del trabajo, que son los que pagan cuando existe un accidente laboral, es el que paga, no es el IE, sino es riesgos del trabajo. Entonces, ellos al ser aseguradora van a verificar si existe o no responsabilidad de la empresa. Entonces, el momento en que ellos determinan que hay responsabilidad, pues obviamente no van a pagar, sino que el que va a pagar es la empresa. Cuando no ha habido responsabilidad patronal, que se llama, paga la empresa, pero paga el IES y la empresa no paga nada. Entonces, por eso es que yo tengo que tener mis documentos al día, mis obligaciones al día, ¿sí? Y el tema de vigilancia a la salud, que es lo que les mencionaba antes, que siempre es importante hacer el tema de chequeos médicos antes de contratar a la gente. Y existe un chequeo médico que se llama chequeo médico periódico, quiere decir que yo, pues cada año debo hacer un chequeo médico a mis trabajadores para ver si no existe ningún tipo de problema, ¿no? Sobre todo cuando tengo ambientes en donde tengo riesgos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa que hace el tema de aglomerados, no se me ocurre, trabaja con madera, tiene cortadoras, tiene sierras, el nivel de ruido es alto, yo tengo que hacer un control anual a mis trabajadores para ver si no está afectada su salud auditiva mediante una audiometría. Entonces se hace la audiometría, se verifica y se ve que el trabajador o los trabajadores no tengan ningún problema de, de, de audición, ¿sí? O por el contrario, si yo les hago en este año el análisis, me salen unos valores y el próximo año me sale un valor más alto, es decir, ha perdido algo de escucha a uno de los trabajadores, quiere decir que ahí hay un problema y eso puede desencadenar en una enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Entonces, plan integral de prevención de riesgos, la misma persona que elabora el plan o que firma el plan tiene que ser registrado como responsable en el SUT y pues tiene una vigencia, una duración de un año. Este documento se elabora, se sube al SUT, los técnicos del Ministerio de Trabajo revisan el contenido, revisan, a pesar de que esto es importante también, a pesar de que exista un formato ya establecido, cada empresa tiene sus propias particularidades y ese es el trabajo del técnico, el que elabora el plan. Entonces, identificar esas particularidades, colocarlas en las matrices, colocar las partes correspondientes a los EPPs y todo lo que va dentro de ese plan. Y ese es el conocimiento que la persona, el técnico que elabora esto, pues lo imprime dentro de ese documento y es lo que revisan en el ministerio para ver si está o no está de acuerdo a lo que ellos también tienen pues su criterio y lo aprueban o no. Este proceso de aprobación tiene más o menos una duración entre 3 a 10 días, ¿sí? Depende de la carga laboral, me imagino que tengan el ministerio, pero en muchas ocasiones a mí me lo han aprobado en 2, 3 días y otras veces sí se han demorado hasta 15 días, ¿no? Pero más o menos el promedio está entre 3 a 10 días. Bien, pasamos a empresas con más de 10 trabajadores. Y fíjense la cantidad de obligaciones que se aumentan, que se incrementan debido pues al número de trabajadores que yo tenga. Entonces, para que ustedes puedan hacerse la idea, miren, yo para empresas de hasta 10 trabajadores tengo prácticamente 3 requisitos y acá pues tengo todos estos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos requisitos. Obviamente tengo que registrar responsables en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, ya no solamente voy a registrar una persona responsable de seguridad, sino también un responsable de la parte de salud. Aquí ya tengo que elaborar un reglamento de higiene y seguridad, que es diferente al plan integral. Sí, este reglamento es un documento mucho más extenso en cuanto a normativa, en cuanto a articulado, y es muy, muy específico ya para la empresa que yo estoy representando, ¿no? Entonces aquí ya tengo
Aquí sí yo ya hago inclusive una descripción de cuáles son los riesgos dentro de mi actividad laboral, cuáles son mis controles. Esa es la parte medular del reglamento y aquí es donde se ve el conocimiento de la persona que elabora el reglamento. ¿Sí? El reglamento también tiene que estar elaborado por una persona que conozca. Hay un formato establecido para el reglamento por parte del ministerio, pero como les digo, estas particularidades que tiene cada empresa lo plasma técnicamente en el reglamento, pues una persona que conozca del asunto. Entonces, este reglamento consta de el documento como tal, que es un reglamento interno de higiene y seguridad, y la parte de identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos, que se llama matriz de riesgos. Entonces, los dos documentos se suben al SUB. De la misma manera, personal del ministerio los revisa, ve que cumpla con todos los requerimientos, ve que esté de acuerdo a la actividad de la empresa y lo aprueba. De la misma manera, aquí se demora un poquito más, de entre 5 a 12 días, más o menos la aprobación de este documento una vez subido al SUB. No se asusten si tanto en subir el plan o el reglamento es rechazado por el ministerio, es devuelto con observaciones. Suele suceder porque son diferentes técnicos que revisan el documento y pues ustedes saben, aquí hablamos ya de criterios, entonces puede que un técnico tenga un criterio, otro técnico tenga otro criterio y al momento de aprobar, pues a lo mejor el uno sí le aprueba y el otro no le aprueba. Entonces, depende mucho de eso. Si es que es rechazado, pues se revisa cuáles son las observaciones porque ellos le indican por qué le están rechazando, se corrige y se vuelve a subir. En eso no hay ningún problema. Está marcado en rojo, como ustedes ven, organismos paritarios. ¿Cuáles son los organismos paritarios? Pues el famoso Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Que han de haber escuchado ustedes. ¿El comité de qué se trata? Pues es un organismo que está conformado por la parte empleadora, la parte obrera, y ellos pues hacen actividades de apoyo a la parte de seguridad y salud. ¿Pero por qué está en color rojo? Porque este comité se organiza para empresas que tienen más de 15 trabajadores, más de 15, es decir, de 16 en adelante. Ahí yo organizo mi comité paritario. Si tengo 12, 13 trabajadores, no necesito organizar el comité, ¿sí? Entonces eso también por eso está en color rojo. Luego tenemos planes de prevención en riesgos laborales, en la salud en el trabajo, tengo planes de emergencia y contingencia. Estos elementos también están dentro de la plataforma SUD y también tengo que ir subiendo su gestión o su planificación dependiendo de cuándo lo haga. Gestión de vigilancia de la salud específicamente, que les había mencionado un poquito antes también. Están los programas de prevención, promoción y capacitación en materias de seguridad, es decir, un plan de capacitación que yo voy subiendo en base a lo que he hecho el año pasado, ¿sí? Ahí yo veo pues qué actividades, qué charlas he dado, cuánta gente convoqué, cuánta gente vino, me saco un porcentaje y eso es mi gestión en temas de capacitación. Y pues obviamente el tema de accidentes, incidentes y enfermedades, que es lo que hablamos un poquito antes que de suceder el caso, tengo que cumplir. Entonces, como ustedes ven, son algunas acciones más. ¿Cómo vamos aquí con fechas? Aquí sí existen algunas fechas que debemos cumplir. Reglamento de higiene y seguridad tiene vigencia de 2 años desde su aprobación y no existe igual una fecha límite para subirlo, para aprobarlo, ¿no? De la misma forma que les mencionaba antes, el rato que suceda algo, lo primerito que me van a pedir, ¿dónde está su reglamento? No lo tiene, pues ahí hay un incumplimiento. Lo puedo aprobar en cualquier momento y tiene vigencia de 2 años, como les menciono. Organismos paritarios. Si es que yo tengo más de 15 trabajadores, tengo que organizar los comités, tengo que registrar el comité en el ministerio con números de cédula de los trabajadores, de quién es el presidente, el secretario y los integrantes, los vocales. Y hasta el 31 de enero tengo que registrar un informe de actividades del comité. Sí, eso sí, hasta el 31 de enero de cada año yo registro el informe de actividades del comité del año pasado. Entonces, todo lo que se hizo en el año, en este año 2023, pues yo hasta el 31 de enero del 2024 debo subir la información de las actividades del comité. ¿Qué hizo mi comité en temas de seguridad dentro de la empresa? ¿Sí? El resto de planes de prevención, programas de vigilancia, etcétera, yo los subo igual de manera anual
cuando yo lo suba, pues a partir de ahí tengo un año para volver a subir cómo está la gestión, entonces tampoco hay ningún tipo de fecha límite. Y en cuanto a accidentes e incidentes y enfermedades, pues tampoco hay fecha, sino cuando suceda el evento. Vamos con esta preguntita, ¿sí? ¿Por qué hago yo esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablándoles en este momento de todo esto? ¿Por qué están ustedes en esta charla? ¿Por qué Codex les participa esta charla y esta información para que ustedes la sepan? Pues son obligaciones como lo veíamos antes, ¿no? Son obligaciones que están en la ley, en el Decreto Ejecutivo 2393, en el Código del Trabajo y en la Constitución de una manera más general. Entonces son obligaciones que yo debo cumplir cuando tengo una empresa. Entonces, ¿qué me permite cumplir a mí oportunamente? Pues primero evitar sanciones y multas, porque en el caso, como les decía, de que suceda algo, de que me hagan una inspección incluso, si yo no lo tengo, estos reglamentos, estos informes, etcétera, me van a observar. Cuando visita el ministerio, a las personas que ya les ha visitado ya lo saben, las que no les ha visitado el ministerio les indico, no es que le visitan y ese rato me dicen, ¿tienes reglamento? No, no tengo reglamento, sancionado. No funciona así. Ellos visitan, le dicen, ¿tienes reglamento? No tienes reglamento, pues le dan un plazo, le dicen, bueno, usted en el término de 10 días me va a cumplir con el tema del reglamento, sí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la empresa dice, bueno, en 10 días, chévere, no, no hay ningún problema. Yo les había mencionado que el ministerio, dependiendo de su carga laboral, se puede demorar para un reglamento, por ejemplo, entre 5 a 12 días, sin contar el tiempo que se demora el técnico en resolver o en elaborar el documento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Vienen, por ejemplo, acá Codex y nos dicen, vea, me hizo una inspección al ministerio y no tengo el reglamento, ayúdenme. Perfecto. Le ayudamos con el reglamento, no hay ningún problema, pero tenemos nosotros nuestros tiempos establecidos para realizar estos documentos, ¿no? Si es así urgente, a lo mejor pues usted se va donde otra persona y le va a cobrar más, y le dice, bueno, yo le hago para mañana, pero le cobro tanto. Entonces, es un problema, ¿sí? Significa un problema el no cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos, nos evitamos sanciones y multas. Nos evitamos complicaciones futuras, como les mencionaba, en el caso de una inspección, de una visita al ministerio. Si cumplimos, estamos al día con todo, estoy tranquilo. Sí, aunque me visiten, aunque me hagan inspecciones, no pasa absolutamente nada. Evito gastos acumulados porque obviamente si yo voy cumpliendo progresivamente mis obligaciones de seguridad, no tengo que hacer un solo gasto cuando me toque cumplir o cuando me haga una inspección, ¿sí? O cuando tengo un evento como un accidente. Entonces, si yo voy cumpliendo, ¿sí? Mis actividades oportunamente, de acuerdo a los plazos, de acuerdo incluso a mi planificación, por ejemplo, temas de capacitación, temas de vigilancia a la salud, tema de compra de equipos de protección, yo lo voy planificando. No es un gasto acumulado que de golpe tengo que hacer, que ahí sí se me hace fuerte, y ahí sí yo digo, chuta, qué barbaridad, cómo nos presiona el gobierno, tenemos que cumplir tanta cosa. Pues si yo planifico ese gasto, pues evito esto, ¿no? Mejoramos el clima laboral, desde luego, las personas, los trabajadores que se sienten que la empresa está haciendo una gestión en seguridad, que está cumpliendo, que los está capacitando, que les está entregando sus equipos, que está haciéndoles un chequeo médico, sí, gratuito al trabajador, porque el chequeo médico no lo paga el trabajador, lo paga la empresa. Esto hace que la persona se sienta bien y mejora tanto el clima laboral como la productividad. Si el trabajador, la persona trabaja mucho mejor, ¿sí? Entonces, es importante por eso, hay que darle ese tinte, ¿no? Hay que también utilizar estas obligaciones desde el ámbito productivo. Ustedes saben, la empresa está pues para generar, ¿no es cierto? En una empresa, cuando yo formo, constituyo mi negocio, formo mi empresa, es porque quiero generar ingresos, quiero ganar, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que yo tenga que cumplir obligaciones que aparentemente son un gasto, este gasto yo lo puedo convertir pues en una inversión. ¿No? Yo digo, bueno, miren, señores, vamos a hacer los exámenes ocupacionales, yo les quiero ver a ustedes saludables, quiero que ustedes estén bien,
hacemos esto, pues y eso también es un incentivo para la gente que va a ayudar a mejorar tanto el clima como la productividad, ¿sí? Incrementar el compromiso de los colaboradores, por supuesto. Detectar a tiempo posibles problemas de salud. Esto es importante. No solamente con el examen laboral, sino también con el tema de evaluación de riesgos, con capacitaciones. Pues a mí me ha pasado mucho que voy a una empresa a dar una charla, a dar una capacitación, y en ese momento pues saltan dudas, ¿no es cierto? Saltan quejas, saltan observaciones. Entonces la gente dice, mire cómo estamos aquí trabajando, mire cómo estamos por acá. Entonces, claro, en un inicio el dueño de la empresa, el empleador se siente así como enojado, ¿no? Como que dice, estas personas, dice, se están quejando. Pero realmente eso es muy positivo porque nos está abriendo, ¿no es cierto? Nos está abriendo una ventanita que nosotros no veíamos en donde yo puedo detectar ahí posibles problemas de salud y posibles accidentes que puedan suceder en un futuro. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues puedo tomar acciones correctivas, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues se dé esa acción, se dé esa inobservancia por parte de la empresa y yo puedo tomar acción y evitar que en un futuro suceda algún tipo de accidente, suceda algún tipo de enfermedad. Entonces, siempre es positivo. Todo el tema de seguridad y salud, como les mencioné al inicio, es preventivo, ¿sí? Es prevenir que suceda algo, es prevenir que la gente se enferme, es prevenir que sucedan accidentes. Entonces, tenemos todos que empezar a pensar en prevención. El ecuatoriano de por sí es una persona reactiva. Espera que suceda algo ahí para tomar acción, ¿sí? Entonces, no, convirtamos nuestra empresa, nuestro negocio, por más pequeño que sea, si tengo uno, dos, tres trabajadores, mejor, más fácil, ¿no es cierto?, que manejar una empresa de 200. Entonces, si tengo pocos trabajadores, mejor hagamos la gestión, demos este cambio, hagamos prevención, ¿sí? Y me evito problemas a futuro, ¿no? Aquí sucede algo bastante constante, continuo, ¿no? Y la gente me dice a veces, pero dices, yo ya 20 años en el negocio y nunca me ha sucedido nada, ¿sí? En seguridad, pues se dice, ¿no? Los accidentes nunca avisan y las cosas que no pasaron en 20 años pueden pasar en una hora, ¿sí? Entonces aquí es muy, muy importante esto, ¿no? Lo que no me sucedió en 20 años, pues me puede suceder mañana en 10 minutos y todo se va al traste, ¿no? Entonces, es un tema de prevención que, como digo, la recomendación nuestra es que ustedes lo cumplan y se evitan, aparte que es un cumplimiento legal, se evitan todos estos elementos. Lo más importante, pues como yo les mencionaba, no es el bienestar de los trabajadores. Evitamos accidentes, evitamos enfermedades. Estamos trabajando con gente, con cabezas de familia, con mamá, con papá en la empresa. Así que pues esas personas vienen a trabajar y no quieren salir accidentados, ¿no? A veces la falta de conocimiento, la falta de concientización hace que el trabajador cometa imprudencias y tenga accidentes. De hecho, más del 80% de los accidentes son por fallas humanas. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar y trabajar para evitar que esto suceda, ¿no? En un cambio de mentalidad. Entonces, si yo como dueño de empresa, si yo como dueño del negocio hago la gestión, cumplo con todo lo que tengo que cumplir, hablo con la gente, le transmito el mensaje, la gente también va a recibirlo y también va a empezar a cambiar su cultura, ¿no? Pero tiene que empezar desde arriba. En la empresa, todo cambio inicia desde arriba, ¿sí? Entonces, si es que desde arriba yo hago ese cambio de mentalidad, eso es una pirámide, una cascada que baja y llega pues finalmente a todos los niveles de la empresa. Entonces, tengamos eso en cuenta para poder tomar acción y evitar esto, ¿no? Estamos trabajando con gente, con personas, como digo, con papá, con mamá, con cabezas de familia, así que pues tenemos que, así como la gente nos da su contingente en su trabajo, tenemos que también brindarles ese ambiente para que no sufran ningún tipo de inconveniente. ¿Qué puede pasar? Sí, ¿qué sanciones hay? ¿Qué problemas existen cuando no he cumplido? Cuando me visita el ministerio y me dice, vea, usted no ha cumplido esto, le vamos a dar 10 días de plazo para que cumplas, llegan los 10 días, yo no he cumplido. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto que nos indica acá, ¿sí? En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos, notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción en términos de 15 días. 15 o 10 días, depende también en los incumplimientos que tenga la empresa.
Si son 15 días, mejor. Contados desde su notificación a través de las inspectorías del trabajo. Ejerza su derecho a su defensa, es decir, usted dice en esos 15 días, usted dice, manda, mire, ya tengo mi reglamento, mire, aquí está este documento, aquí está esto, ya se hizo esto, se cumplió, listo, no ha pasado nada. Vencido el plazo, dice, de no desvirtuar el incumplimiento, es decir, si yo no presento las evidencias de que he cumplido con lo que tenía que cumplir, el Ministerio del Trabajo impondrá al empleador una multa equivalente a $200 de los Estados Unidos de Norteamérica por cada trabajador. ¿Sí? Entonces, hasta llegar a un máximo de 20 salarios unificados básicos. Entonces, estas son las multas, $200 por cada trabajador hasta un máximo de 20 salarios, dependiendo del incumplimiento. Ojo, siempre es esto importante decir y que tampoco les sorprenda, ¿no? Que les digan, no, es que le visite el ministerio y ese rato le multa. Nunca le multa de inmediato, le dan estos 15 días, estos 10 días y usted tiene que cumplir en ese tiempo las no conformidades que salieron fruto de esa inspección y evitarnos este tema de sanciones. ¿De acuerdo? Si ustedes pues, quieren revisar normativa, está un decreto, un instructivo para el cumplimiento de obligaciones de empleadores y el instructivo para las obligaciones, que es el 135, ¿sí? Que está revisado porque existió una reforma, ¿no? Es el 135, pero en el 2020 se le hizo una reforma y ahí está, si ustedes quieren revisarlo, ahí están todo lo que les acabo de mencionar, está en ese documento, qué es lo que yo tengo que cumplir, el tema del reglamento, el tema del plan integral de riesgos, etcétera, todo está en ese documento, todo es materia normativa legal vigente en el Ecuador, así que pues lo pueden chequear en cualquier momento. Esto de manera pues así bastante compacta, el tema de obligaciones, el tema de incumplimientos, el tema de sanciones, el tema de normativa,